Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos los presentes y los remotos al espacio Ricardo Lorenzo, el Centro de Arquitectura, Cultura y Actividades del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Esta tarde terminamos el ciclo Habitar en Cantabria con una conferencia sobre la ocupación del litoral y los molinos de marea, impartida por nuestro compañero César Córdoba San Emeterio. Voy a leeros una pequeña presentación de César para que lo podamos todos ubicar, aunque es bastante ya conocido entre nosotros. César Córdoba San Emeterios es arquitecto desde el año 2011 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y habiendo pasado un año en la Escuela Artesis House School de Amberes, en Bélgica. Ha trabajado para varios estudios internacionales como el Watt Architecture en Londres, en Reino Unido, y en los estudios barceloneses de Toni Gironès o Forgas, como arquitecto y como urbanista. Tras especializarse en restauración y rehabilitación de edificios antiguos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, se establece en Santander, desde donde desarrolla y colabora en proyectos en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo, pero también el cine o la música, que es una vertiente que tiene César también muy desarrollada como potencial rockstar. En 2017 cofunda el espacio Lateral, un espacio de trabajo compartido y exposición de arte. Cofundador también de Calma, Construction After Living Metropolitan Architecture, que es un estudio multidisciplinar también. Ha presentado su trabajo en diversas universidades, como son las universidades de arquitectura de Rennes, en Francia, y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Sin más, pasamos la palabra a César, que nos contará todo lo que sabe sobre molinos de marea. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Román, por la presentación y por la invitación. Y bueno, gracias a todos por venir, estar aquí, los que estáis presentes, los que estáis online. Bueno, esto es, como decía Román, el ciclo Habitar en Cantabria, ocupación del litoral, ¿no? Entonces, los molinos de mareas forman parte de este ciclo. Voy a intentar hacer una presentación más o menos fluida, que espero que dure 45 minutos no más, en el que vamos a definir el objeto, ver el estado de la cuestión sobre los molinos de mareas. Nos aproximaremos estudiando los tipos dentro de la tipología y ver la potencialidad de uso que tienen estos artilugios. Y unas conclusiones finales, ¿no? Y luego pues habrá un tiempo seguro para dudas, discusiones y demás que queráis. Entonces, definimos el objeto para los que no estén familiarizados. Pues un molino de mareas al final es un artilugio hidráulico que son capaces de transformar el flujo y reflujo de las mareas en energía mecánica, ¿no? Mismo mecanismo que otros molinos, pero aplicado a las mareas. Se utilizaban principalmente para la molienda del cereal, pero bueno, a lo largo de Europa pues se han utilizado para diversas actividades como trabajos de serrería, desecación de pantanos, molienda de especias, caolín, sal, huesos. ¿Dónde se dan estos artilugios? Pues por casualidad son de mareas pues cerquita del mar, ¿no? Situados en la costa, en las rías, ensenadas, bahías, estuarios, siempre protegidos de las mareas vivas. Este es un dibujo de Luis Azurmendi y María Ángeles Gómez, en las que simplemente lo traigo para que veáis un poco la proliferación de molinos, ¿no? A lo largo de las diferentes etapas en Europa, ¿no? Y Cantabria, pues tenemos la suerte de ser uno de los lugares en los que pues contábamos con más molinos de mareas, o hemos contado con más molinos de mareas. Hay también cruzaron el charco y aparecieron vestigios en el norte de América. ¿Y cuándo? Yo lo que me dediqué cuando descubrí los molinos, empecé a trabajar en los molinos hace ya unos años, en 2014, fue recopilar toda la información que estuvo a mi alcance y que pude encontrar para intentar generar y organizar
pues organizarla y poder contarla de una manera sencilla, ¿no? Entonces elaboré esta tabla que básicamente lo que organizaba era pues en vertical la situación de los molinos, ¿no? En distintos países y cómo fueron apareciendo en el tiempo. Entonces está, bueno, pues Italia, España, bueno, Europa en general. Hay mucha controversia con el origen de estos, artilugios hidráulicos y es difícil el ver origen, pero aparecen, pues entre otras cosas, hay citas que lo sitúan en Basora, en las costas de Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, hacia el año 1000. Aparecían también textos que lo situaban los primeros molinos en torno al 1014, 1044 en costas de Venecia. Fernanda Mínguez Pose, en un libro de los otros usos del mar, situaba en el estuario del Támesis en torno al año 100-120. Entonces, bueno, aquí podíamos ver, no se ve muy bien igual ahí, pero un poco este recorrido, ¿no? Esta organización. Y aquí en España, en concreto, pues veíamos que la mayor parte o la mayor proliferación de molinos de mareas aparece en torno al año, en el siglo XVI, XVII. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo funcionan estos molinos? Bueno, básicamente tienen tres partes: un edificio o molino, un muro, un dique o calzada y un estanque, que es donde se encuentra el agua, ¿no? Entonces básicamente tiene las compuertas de entrada, estos ojos o cárcavos, estas zonas de aquí, los tajamares, los saetillos, que son esas entradas hacia las ruedas o rodeznos por las compuertas de salida. Y el mecanismo sencillo: sube la marea, se llena el estanque y cuando baja la marea se expulsa el agua, se lleva a las zonas de molienda, ¿no? Aquí vemos un dibujo también de Pedro de Llano, en el que al final, pues bueno, el agua entra por el saetillo, mueve este es un dibujo de molienda típico, ¿no? Entra por el saetillo, mueve el rodezno, la rueda, y giran la rueda de la rodadera, que es la parte de arriba, y fija queda en la solera. Se mete el grano y por la tolva y bueno, básico, ¿no? de molienda. Esto es un poco para situar, pues ponernos un poquito en el primer contacto con estos artilugios, ¿no? Que seguro que muchos ya los conocíais o se ha podido trasladar lo que es el molino de río al mar. ¿Cuál era el estado de la cuestión cuando yo me enfrento a esto? Trato de ver las líneas de estudio que se habían hecho sobre estos molinos. Y por supuesto, pues se había hecho mucho, incluso el colegio ya había trabajado y colaborado en algunas de las publicaciones del Litoral Atlántico, ACEM, Tide Mills o Teams, ¿no? Digamos que esto sería una línea de actuación de investigación documental. Y por otro lado, nos encontrábamos también con una línea de actuación ya de rehabilitación, ¿no? de puesta en práctica de esas contribuciones, ¿no? Que se hacían. Entonces, bueno, pues había molinos como el de Ayamonte, Santalaja, Rupelmont, Josmil. Y para esto, igual, bueno, lo que... a ver, un segundín, que salgo aquí. Y se hicieron... Bueno, ya... Perdonad. Pues una serie de fichas, ¿no? Viendo qué rehabilitaciones se habían hecho hasta la fecha, ¿no? A nivel europeo. Voy a intentar ir de lo general a lo particular aquí en Cantabria, pero para ese vistazo general, ¿no? Pues ver
qué rehabilitaciones se habían hecho. Entonces, por ejemplo, en Elin, pues el molino se conserva sus funciones de molienda originales. En Londres, además de recuperarlo como molino, se utilizaba, pues tenía cafeterías, salas de reuniones, tiendas, incluso se alquilaba para grabaciones cinematográficas. Y bodas y comuniones, ya todo el pack completo. Bueno, Rupert Mount sigue utilizándose para moler hoy en día. Claro, esto estamos hablando cuando aquello era 2014, estas fichas. No sé el estado actual, pero y tampoco es el grado de molienda, vamos, de rendimiento que tenía ese molino, ¿no? Este otro molino de Duprat, lo que pasaba es que el ayuntamiento compró el molino y tenían el hándicap de que encontraron las piezas, las ruedas, la piedra, o sea, la materia estaba allí y lo que se hizo fue un proceso de anastilosis en el que al final pues, se fueron colocando en su sitio con las técnicas tradicionales. Bueno, pasó rápidamente, pero me interesaba sobre todo pues, que se habían hecho, ¿no? Gran parte de rehabilitaciones, la mayor parte de ellas o bien para recuperarlo como molino o bien para un uso museístico en la mayor parte de los casos, como es el de Novo de Marín. Aquí en Pozo de Camino albergaba exposiciones, bueno, Pozo de Cachón, Santa Olaja, que tenemos el ejemplo aquí, en el que bueno, Luis Azurmendi y Mar Martínez pusieron especial hincapié en recuperar esa ruina, ¿no? Y que fuese una intervención discernible. Bueno, había muchos molinos o un amplio número de molinos que ya se habían rehabilitado, ¿no? Entonces, bueno, teníamos el del Dejado, en el que se hacían actividades de exposiciones, observación de la naturaleza, o el de Marías de la Victoria y Cerroja aquí en Cantabria, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿O cuál es ¿Cuál era la problemática pendiente que yo veía en las dos líneas de actuación? Pues en una que no pensaba que faltaba encontrar los tipos dentro de esa tipología de molinos de mareas, que estaba clara, ¿no? Dique, edificio, estanque. Faltaba definir cuáles eran los distintos tipos dentro de esa tipología. Y luego echaba en falta una rehabilitación social y entendiendo esto como que cuando los molinos una vez rehabilitados tenían un uso, digamos, prácticamente de una vez, ¿no? No de usar y tirar, pero una vez visto esa exposición o una vez visto esa interpretación del molino, parecía que no acababan de tener una segunda visita y digamos que muchos de los molinos, pues a pesar de tener un uso, no se estaban utilizando como tal o habían perdido ese ámbito social que tenían en el origen, ¿no? Al final, un molino cuando trabajaban 12 horas, la marea iba cambiando y la gente iba, principalmente las mujeres en aquella época, iban con el grano, ¿no? Y se generaban esas reuniones sociales a diferentes horas del día. ¿Qué pasaba? Pues la picaresca, ¿no? También pues, los hombres iban a cortejar o al encuentro, lo que sea. Al final se generaba un ámbito de reunión social en el que había mucha vida en las diferentes horas del día, ¿no? en esos molinos. Incluso había algunos de ellos en los que las fiestas del pueblo se celebraban ahí, se soltaban patos, había actividades acuáticas. Bueno, había un ámbito social alrededor del molino que hoy en día quizás se ha perdido, o bueno, sin el quizás, ¿no? Entonces,
empezamos a trabajar en la primera parte, ¿no? Que es esa búsqueda del tipo dentro de la tipología. Y nuevamente, en un vistazo general, pues aquí a lo bruto, ¿no? Lanzo toda la documentación encontrada de molinos de mareas, todos los nombres divididos en países y zonas dentro de cada país. Digamos que si nos centramos aquí en el litoral norte español, vuelvo a hacer lo mismo y hago una clasificación del estado actual, vamos, de los molinos existentes y en el estado en que se encuentran. Entonces, como veis, pues teníamos 124 molinos, de los cuales 75 directamente habían desaparecido, y de esos 49 restantes, pues 27 estaban en ruina, ¿no? Se habían tratado, restaurado 12 de ellos, perdón, y transformado otros 12. Bueno, nos encontrábamos dentro de esos en ruinas, pues hay cosas como estas, ¿no? Aquí en Escalante, que esto estaba en Santoña, o sea, vestigios y partes del molino que directamente, bueno, pues ya casi ni se podían interpretar, ¿no? Pero de repente aparecían otro tipo de elementos en ruina como este, ¿no? Es este en concreto es el de Castellanos, en el que tiene la suficiente entidad como para reconocer muchas de las partes del molino. Aquí vemos incluso cómo se duplicaba la estructura, vemos los huecos donde se apoyaban los forjados de madera, ¿no? en esos huecos ahí en el muro. Esta parte de aquí, y duplicaban muchas veces la estructura para situar las ruedas de molienda, que luego veremos que tenía bastante que ver su situación, ¿no? Luego con la configuración del molino. Y bueno, decidí hacer unas fichas un poco de la situación que había, ¿no? Esto, bueno, es del litoral norte, pero básicamente lo que hacía era perdonad que lo haya traído así un poco en partes, pero no puedo ver. Vaya, no puedo poner 2 páginas, ¿no? Bueno, perdona, os lo muestro así. Básicamente la ficha estaba compuesta por una parte de texto documental en el que se iba analizando las diferentes partes del molino. ¿Para qué? Para poder compararlos todos ellos, ¿no? Tanto en el estado original como en el reformado, en aquellos que se habían reformado. Se hacía una perspectiva militar para poder incluso medir, bueno, y tener un referente gráfico del estado en el que estaban, situación y unas fotos que documentasen, ¿no? Este es el de San Juan de la Canal, en el que ya veis que aparecen aquí unos cubetes redondos de una etapa posterior, ¿no? En metal, pero bueno, de la Cerroja, el del Ribero, ya vemos también, ¿no? Con tajamares, bueno, aparecen estructuras bastante interesantes. El molino, perdón, de Jado, ya rehabilitado, el palacio que no quedaba apenas nada, Joyel, otro elemento también que bueno, conserva bastantes de sus partes. En Victoria, un molino rehabilitado en el que, bueno, vemos lo antiguo y lo nuevo. Y, bueno, perdona, Santa Olaja, que ya lo habíamos comentado antes. La Venera, un restaurante hoy en día. Bueno,
El caso es que al final pasó así un poco más rápido por encima de ellos, pero este está en la Ría de Limpias, en la Grazosa, también en la Ría de Limpias, para que veáis un poco el potencial de algunos elementos y el estado ruinoso en el que se encontraban, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que esto no lo he comprobado, pero de 2014 aquí posiblemente no esté, no lo sé. La verdad es que el acceso a muchos de ellos es complejo. Este es el de Cicero, que ya directamente no tiene, no le llega el agua, no le llega la marea. Los nuevos en la ría de Limpias. No sé si se ve bien o igual estoy yendo muy rápido, pero si queréis parar en alguno, paramos. Y este es el último que fue de una etapa muy posterior, final del siglo XIX-XX, que es el de la rabia, que está en el catálogo, pero ya es de una etapa muy posterior y con unas técnicas muy diferentes a las del siglo XV. Volvemos a la presentación y bueno, pues lo dicho, ¿no? Esa situación de esas fichas. ¿Para qué? Pues por lo que veíamos, ¿no? Intentar organizar toda esa documentación que se había ido aportando a lo largo de las investigaciones anteriores de compañeros, asociaciones y demás, intentar pues aportar una comparativa y encontrar esos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues al final se encontraba que prácticamente los molinos se podían clasificar en función si atendíamos a su dique, a su muro. Había dos tipos, uno que es pasante, que cerraba la ría y otros que directamente pues, permitían el flujo de la ría y simplemente se cerraban en sí mismo, ¿no? Y si atendíamos al edificio, los podíamos empezar por la forma, ¿no? Había dos tipos, una proporción de 1:1 y otra de 1:1/3, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, encontrábamos similitudes, aparecían elementos muy importantes como los tajamares, ¿no? Que son esos picos que veíamos en el molino de Castellanos, que podían tenerlos o no tenerlos. Los cubetes, ¿qué pasaba con este elemento? Que al final el cubete es ese, digamos, esa parte del molino donde el agua gira, potencia el agua hacia la rueda, ¿no? Y es donde se sitúan las ruedas. Entonces, estos elementos se podían situar dentro del dique o, como veíamos, que es que me estoy dando cuenta que igual se puede explicar mejor aquí, ¿no? Se podían situar aquí debajo del dique o ya situaban, como en el dibujo que veíamos al principio, fuera de él. ¿Esto qué implicaba? Pues que sí, que se metía aquí, estas construcciones tenían que se tenían que prever y formaban parte del diseño inicial, ¿no? Y en cambio las otras, pues, bueno, ya se podían ir haciendo sobre la marcha. ¿Qué daba esto? Generaba? Pues íbamos encontrando distintos tipos de molinos. Y por último la cubierta, que básicamente el 90% de las cubiertas eran a dos aguas, pero encontrábamos algún caso de un agua. Entonces, bueno, pues íbamos situando cada uno de estos puntos, ¿no? Cada uno de estos tipos, veíamos que, bueno, pues, por ejemplo, la mayor parte de molinos de la zona de Cantabria, ¿no? Pues tienen esta proporción de 1:1/3 con los cubetes externos al dique y con una cubierta a dos aguas. Algunos con tajamar y sin tajamar. ¿No? Así estaríamos en esta zona. ¿Qué pasaba? Bueno, pues los organizamos también en el tiempo. Esto ya es un poco anecdótico, pero servía para ver también un poquito
pues que en general la mayor parte de estos molinos con esta proporción y con los cubetes externos se daban en esta zona, ¿no?, de Cantabria, País Vasco, y hacia Galicia, Asturias, iban apareciendo molinos más con la proporción más cuadrada y con los cubetes dentro del muro. Me interesaba también intentar o hacer un primer acercamiento se va a ver mucho ahí, un primer acercamiento al potencial energético de esos estanques, ¿no? Cada uno tenía unas dimensiones y ver qué pasaba, porque una de las problemáticas también, o bueno, de las cosas pendientes es que ninguno se ha rehabilitado energéticamente o intentando recuperar ese uso inicial, ¿no?, que era al final transformar el flujo y el reflujo en energía mecánica. De hecho, me he encontrado justo al revés, ¿no? Mediante energía eléctrica hacían funcionar ruedas para que entrase el agua y que se pudiese ver cómo funcionaba el molino antiguamente, o simular cómo funcionaba, que casi que es como la paradoja de bueno, lo estamos haciendo al revés. Y entonces, bueno, pues en ese estudio, pues lo que se encontraba es que bueno, muchos no tenían dique y no tenían apenas potencia, pero estábamos en unos ámbitos de pico central, ¿no?, de entre 0 y 3 kilovatios, que con unas turbinas bueno, especiales podíamos entrar en un uso, un autoconsumo. No se trataba esto, o no sé, tampoco la rehabilitación tendría por qué buscar algo energético, pero sí me parecía que era una oportunidad, o me sigue pareciendo, vamos, que es una oportunidad para aprovechar el uso inicial. Perdón. El uso inicial, a adaptarlo a lo actual, ¿no? Y además, esto de las mareas, ¿no?, picos, bajamares, pleamares, pues casa muy bien con la situación actual, ¿no?, de picos de energía y costes que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno. Pasando a la segunda parte, ¿no?, después de haber hecho el estudio, ya tenemos el tipo, o los tipos, mejor dicho, dices, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la cuenta pendiente? ¿Se les puede dar otro uso a estos molinos? ¿Podemos entrar podemos recuperar, digamos, la dinámica social que tenían en el pasado? Y entonces se trata de ver si con esas, al final un programa lo puedes encajar casi en cualquier sitio, ¿no? Nos dedicamos a esto, a hacer encaje de bolillo en muchos sitios, pero se siguió, digamos, un esquema de usos grandes en molinos más grandes y usos más pequeños en molinos pequeños. Entonces, proponer, bueno, una serie de usos como deportes náuticos o escuelas de diferentes actividades náuticas y retomando un poco historias que me encontraba, ¿no? Como por ejemplo los dueños de la Encina de Tomón lo compraron para que su hijo pudiese entrenar remo en el estanque. Entonces, sus entrenamientos se hacían allí. O las piscinas naturales o pesca tienen que ver un poco con retomar esa idea de las fiestas del pueblo y de las piscinas naturales que se creaban. Bueno, esa suelta de patos, ¿no?, esos juegos náuticos que se hacían en los molinos. Centro social. Pues bueno, era prácticamente lo que surgía, ¿no?, simplemente yendo a recoger el grano. Tanteaba la posibilidad de hotel, ¿no?, un hotel o un albergue para peregrinos. El bar-restaurante ya funcionan y casas y viviendas, pues gracias a ellas muchos de los molinos han sobrevivido y se mantienen, como es el caso de la mayor parte de los molinos en
en País Vasco, ¿no? Aquí en Cantabria, bueno, lo que hacía era como intentar unir su uso con los molinos en los que se podían ubicar. Y, bueno, intentar hacer una propuesta arquitectónica. Esto ya fue como una vez que estaba toda esta información elaborada y que ya habíamos encontrado los tipos, esas dos formas, ¿no? Pues hacer dos propuestas o buscar dos propuestas de proyecto para esas dos formas. Entonces, bueno, intentar hacer esto, ¿no? Que no es solo un molino, sino que tiene que pasar algo más. ¿Qué se pretendía con la restauración o el estado reformado? Pues potenciar los valores instrumentales, ¿no? La arquitectura, que ahora mismo estaba en ruina, lo urbanístico y económico, y valores significativos, valores icónicos y de identidad que ahora mismo se habían perdido del molino de los molinos de mareas, ¿no? Hay muchas generaciones que ni siquiera lo conocen. Yo mismo, pues, me he enterado o he descubierto o redescubierto los molinos años después, ¿no? He ido de chico y luego prácticamente ya no los tenía ni en mente. ¿Cómo hacer esta rehabilitación o esta propuesta que traigo? Pues teniendo unos criterios de intervención, ¿no? Son, bueno, una propuesta, ¿no? Base, una compatibilidad de uso, conservación ambiental, la intervención tiene que ser discernible y reversibilidad, ¿no? Un cuarto reversible. Esto es discutible, ¿eh? O sea, pero bueno, partimos de unos criterios para hacer una propuesta. Y elegimos, la primera que traigo es esta proporción de 1 a 3 en el molino de Castellanos, por ser el que mayor estructura conservaba y elementos, que está en la ría de la Venera. Y como veíamos, pues bueno, pues tiene este estanque, el dique que cruza y estos elementos arquitectónicos que ya veíamos antes. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, voy a intentar acercarme, pero básicamente pues consolidar la ruina, garantizando la accesibilidad al edificio, ¿no? El dique y poner en valor lo existente, darle una actividad me parece que son cosas como obvias, ¿no? Lo que voy a decir, pero bueno, darle una actividad a ese estanque, ¿no? Bien, piscinas naturales, pesca o deportes acuáticos, instalación de nuevos elementos que tendrán que ser discernibles, reversibles, para poder albergar esos usos de los que hablamos, instalación de las nuevas tecnologías, entendiendo como nuevas tecnologías pues las turbinas que vamos a tener que instalar para poder crear esas picocentrales y que realmente sea un edificio autosuficiente. Y bueno, pues que el elemento que se va a situar, bueno, siga, yo lo he planteado como una analogía de lo antiguo, de lo existente, y discernible, como decíamos, ¿no? E incluso reversible. Ya, bueno, puestos ya con el all-in, pues le metía paneles solares, pero bueno, ya pues puestos a que sea una renovación energética completa. Bueno, estas imágenes igual las dejamos ahí ocultas de momento. Y estudiaba un poco el encaje, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Realmente se puede encajar ahí estos programas? ¿Pueden existir? Pues yo encontraba que sí, entendiendo que puede haber dos plantas, que los elementos que se sitúan nuevos van a respetar el edificio existente. Si esto era un hotel, tenía las habitaciones arriba, una zona común abajo y bueno, estamos hablando de pequeños edificios, no de grandes
Estamos hablando de 120 metros cuadrados por planta. ¿Qué pasaba? Si podía ser un centro acuático deportivo, un edificio que la actividad se hiciese en el estanque o fuera en la ría y que sirviese un poco bueno, pues de vestuarios, de zona de llegada, una pequeña cafetería o una pequeña zona de deporte, digamos, de gimnasio arriba. Bueno, mismos metros útiles, por supuesto. ¿Qué pasaba si era un centro social? Pues nuevamente, ¿no? Con elementos que respetasen lo existente, que no tocasen, intentando cuidar pues esas plantas con los elementos menos intrusivos posibles. Y un albergue de peregrinos. Parecía que podía tener mucho sentido que estos elementos, en este caso, manteniendo esa tipología, ¿no?, de muro, y ubicando aquí todos los servicios para dejar este espacio abierto al mar, de habitaciones, ¿no?, de habitación, mejor dicho, pues podía tener su sentido. Entonces, bueno, al final estudias el Camino de Santiago y dices, es que la mayor parte de estos molinos están en este camino, ¿no? Tienen que pasar por ahí. Bueno, estos son algunos de los recorridos que están marcados, el Camino de Santiago, y decías, hombre, ¿puede ser un uso? Pues, bueno, se podría estudiar, ¿no? Entonces, recuperando esta planta de molino, de albergue de peregrinos, pues veíamos el estado actual y una posible propuesta. ¿Qué pasaba? Bueno, a ver, pues, he oído. Son propuestas, es una propuesta de hace años, pero que en el fondo viene a tener esos criterios, ¿no? Los materiales no tienen por qué ser, además es un poco ambiguo, pero se trata de poner en valor, digamos, la ruina existente con un elemento externo que permita recuperar socialmente y urbanísticamente la zona, pero sin desfigurar, digamos, lo antiguo, ¿no? Este era otro de los puntos, ¿no? Y bueno, aquí, que así os puedo, perdona, que os traigo un mini vídeo, que ya que está, pues os lo enseño, pero un poco, bueno. De la ruina, ¿no? Básicamente, ¿no? Se trata de poner nuevamente en valor lo existente, darle recuperar, ¿no?, ese valor social y tener un elemento que, bueno, en un momento determinado no funciona, pues se quita y retomamos la historia, ¿no? Y de la misma forma, con la otra proporción, los molinos de 1 por 1, vamos, L por L, vamos a esa proporción cuadrada. Tomo de referencia a este que está en Buelna, en Asturias, pero que es trasladable a la misma proporción del molino de San Juan de la Canal o Rotachiqui en el País Vasco, ¿no? Entonces, volvemos a situarnos, ¿no? Este tiene el hándicap de que el molino se sitúa fuera del mar, el mar está por allí dentro. Ya lo veis aquí, y entra por debajo de la roca de la montaña y llena el estanque, ¿no? Entonces me parecía como una zona muy atractiva. La ruina, ya veis que al final apenas queda pues el arco, ¿no?, el cárcavo
de la parte baja y una pequeña parte de la planta primera. Claro, aquí ya entramos en posibles discusiones, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Se trata de un elemento que dé un uso distinto, intentando recuperar la ruina existente. Por supuesto, tiene una proporción, que podíamos discutir, pero tenía que ver sobre todo con la idea de elevarnos, ¿no? Ver el mar, tener un elemento en el que de repente pues esto tuviese otro uso, otro funcionamiento, ¿no? Recuperar aquí una zona común del edificio, una cafetería, por ejemplo, o una zona de estancia común donde poder ver el mar y tener las habitaciones en las partes bajas. Bueno, se encajaba un programa, se veía si funcionaba o no funcionaba y bueno, ¿qué podemos sacar de conclusión o cuál es lo que trato o lo que yo he sacado? Que al final, bueno, traigo a colación una frase de Antonio Jiménez Torrecillas, ¿no? que creo que es el leitmotiv a la hora de intentar intervenir en patrimonio o en edificios antiguos que se puedan considerar o que tengamos que considerar los patrimonio, que es que el verdadero valor del patrimonio no está tanto en lo que generosamente hemos heredado como en lo que generosamente tenemos que aportar. Queriendo decir que tenemos que ser valientes, yo creo, a la hora de proponer intervenciones y a la hora de mojarnos, porque, a pesar de que pueden ser un poco discutibles estas propuestas, seguro, y que habrá gente que no esté muy de acuerdo, entiendo que lo que se busca es poner en valor lo antiguo, pero con unas tecnologías y unas maneras de un lenguaje moderno. Sin entrar en los materiales que están en las infografías y demás, porque eso, eso es un poco abstracto, pero al final lo que tú diferencias muy bien es lo existente, la historia de ese molino y la aportación nueva que le estamos dando, ¿no? Y cómo conviven o cómo deberían convivir esos dos lenguajes es responsabilidad nuestra. Entonces, yo creo que tenemos la suerte y el deber de intentar, pues con lenguajes de hoy en día, respetar el máximo posible lo antiguo y creo que hasta ahí os puedo contar. Igual he sido más rápido de lo que... Bueno. Si tenéis cualquier crítica o pregunta, estaré encantado. Y si no sé si desde... Bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por tu generosidad, hablando aquí de generosidad, por haber traído este trabajo y también por todo el tiempo y toda la dedicación y toda la vocación que has dedicado para hacer este estudio y para interesarte por el patrimonio. Y porque al final no hay tanta gente, eso sí que necesita un plus de generosidad, digamos, el interesarte por ese pasado y por conocerlo y por aventurarte en él y por visitarlo y por divulgar y compartir esa información. Eso es el verdadero tesoro y una de las grandes misiones del patrimonio, que es aprender. No tanto, aquí no estamos hablando de herencias, entrando ya un poco en la fase más de herencia. No me siento heredero de nada en ese sentido, me siento
con la necesidad o con la posibilidad de aprender de nuestro pasado, ¿no? Y esa pregunta de dónde venimos, ¿no? Y de qué pasta estamos hechos y viendo los méritos de otros, saber estar a la altura con lo que yo soy capaz de hacer. No es solamente a la hora de intervenir el patrimonio, en el día a día. Y esta frase de Torrecillas parece que hay que aplicarla más a nuestra actitud ante la vida que a la hora de intervenir el patrimonio, que me parece más anecdótico. Cuando él hace una intervención en Granada, que es exquisitamente, siendo muy moderna, es exquisitamente discreta. Y tiene todas esas características que tú planteas, ¿no? Como la discernibilidad, que es algo muy importante. Sí, importante. Es importante hasta un punto, pero bueno, es importante. Respecto de... Hay dos cosas que quiero aportar, y perdón que me enrolle, soy muy pesado para tirar de mis ideas. Uno es que nunca es que no has planteado, no has puesto encima de la mesa algo que yo creo absolutamente imprescindible hoy por hoy a la hora de gestionar el patrimonio, que es la ruina. La ruina como objetivo de acción. No solamente como objetivo de acción, que creo que una de las grandes usos del patrimonio, posiblemente te diría que el principal, que no lo estoy en cuenta, es la contemplación. Es lo que has hecho tú y lo que tanto te ha llenado. La visita y el estar frente a frente ante esas rocas, ante esas destrucciones, ante esas, lo que sea, ¿no? Ese pasado que tú puedes imaginar, recrear lo que quieras. Y que una de las dramas que está viendo es que no estamos aprendiendo, por ejemplo, de la cultura de otros países que llevan siglos entendiendo la ruina como un valor estético. Y que los ingleses ya en el siglo XVIII, pues de luego, no solamente, no solamente consolidaban sus ruinas y las visitaban como un hecho a mantener y a cuidar, sino que hasta las construían, las recreaban en sus jardines, ¿no? Como ruina, construían ruinas. Pero lo que quiero decir es que una de las maneras de gestionar nuestro patrimonio es consolidar la ruina. Porque la ruina tiene muchas cualidades. Uno, la autenticidad. O sea, lo que estás viendo es el objeto tal y como es, el dato base, como dicen, el documento base. No lo llaman así, bueno. Y el no alterado. Y dos, porque su actuación es mucho más económica que cuando, si la alternativa es la rehabilitación o la ocupación, mira, no tenemos recursos. Se nos van a caer a nuestros ojos, vamos a ver cómo se derrite el patrimonio alrededor nuestro. Entonces, una de las grandes, que no tenemos ejemplos en Cantabria, de consolidar ruinas, muy pocos, contaditos. Creo que es una actuación que desde las instituciones y desde muchos, porque es la 10ª parte de lo que sea una actuación de tal, ¿no? Y además lo conservas para el futuro. Y que a mayores está abierto el camino para que en un futuro puedas actuar de una manera X. La otra cosa que quiero, ya tiene un sentido crítico, no solamente con lo que nos has enseñado, que me parece muy bien, porque me parece bien, porque el hecho de actuar sobre el patrimonio creo que tiene que ser un proceso abierto, y entre ello cabe la actuación nueva que conviva con lo tal. Pero hay un aspecto que sí que quiero poner encima de la mesa, y ya entro en el aspecto crítico, no quiero pensar con libertad, no quiero ser tanto crítico. Uno es que, siendo de Laredo, te planteo lo que pasó en los años 60 con el castillo de Laredo, que está en la peña de Yendo hacia Liendo, y el hotel que se plantó ahí, y que yo creo que no es para estar especialmente... está bien, nos dio, como actuación arquitectónica puedo hasta valorar que tiene ciertos valores, pero me parece que no hay que actuar así y que no se debió actuar así, y creo que es una pena. O sea, y luego otra cosa, en otro sentido, porque el arquitecto, en su apetencia, yo creo que cojea de una cosa que es un poco killer.
o sea, asesino, en el sentido de que el efecto de posesión de algo, el máximo efecto de posesión de algo implica su destrucción. O sea, quiere decir, si hay una colina preciosa, yo quiero hacer mi casa ahí. Y si hay una ruina maravillosa, yo quiero hacer mi casa ahí. O sea, lo que nos has puesto en Buelna, Dolores, a mí como actuación arquitectónica te admiro, ya lo sabes, pero sería muy crítico. ¿Por qué? Pues, oye, ¿por qué no lo has puesto, por qué no lo has hecho a 50 metros? Y dejas eso en paz y lo contemplas y lo disfrutamos todos. O sea, bueno, puede ser que hay muchas preguntas abiertas que a mi entender van alrededor de ese sentido de contemplación que tenemos del patrimonio y de la ruina como objetivo de trabajo también. Sí, claro, contestando a esto último, una de los porqués, ¿no? de intervenir o de no solo consolidar la ruina, que o sea, prácticamente en las dos intervenciones lo que se hace es consolidar la ruina y ponerla en valor. Darle un uso implica el mantenimiento de esa ruina, porque el consolidar la ruina y dejarla... o sea, al final los edificios se perviven porque tienen usos y porque continuamente... Esta fase tal. Sí. No estoy en absoluto, creo que es un mito que ha hecho muchísimo daño esa afirmación, que no digo que tengas aspecto de razón, es que las peores verdades son las que son incompletas, ¿sabes? Bueno, que esa es un poco la situación, pero por supuesto estoy de acuerdo en que simplemente consolidando muchos o cualquiera de los molinos hoy en día ya sería un logro. Consolidar la ruina, no perder, no dejar que se estropee, como veíamos, ¿no? Imágenes de 2014 que posiblemente hoy ya no existan. El consolidar esos elementos y ponerlos en valor, hacerlos accesibles al público, eso ya es una actuación tremendamente valiosa y hasta ahí podíamos parar, por supuesto. Esto era, bueno, pues ir un poquito más allá y proponer, hacer propuestas que pudiesen ser criticables, ¿no? Que estamos aquí para esto también, ¿no? Eso se tiene que rehabilitar así, por supuesto que no, pero bueno, si simplemente se consolida, bueno. Son herramientas de trabajo. Más un arquitecto, sabes que la capacidad de acción oscila entre la consolidación más exquisita, casi arqueológica, hasta la transformación, ¿no? La transformación, o sea, tenemos toda la batería, desde el contraste hasta la mímesis, hasta la aparente no intervención, porque tenemos muchas herramientas para trabajar y no solamente las materiales. O sea, solamente cambiar la mirada que tenemos sobre algo ya implica una enorme transformación. O sea, ahí nos has planteado elementos de ruina muy avanzada, vamos a decir, ¿no? Pero eso no le quita, posiblemente no le quita enjundia a lo que está pasado. Y eso sí, conviviendo con arqueólogos lo sabes, la ruina, incluso de las cimentaciones sacan, es su trabajo casi, ¿no? Trabajar con lo que aparentemente no existe, ¿no? Y la puesta en valor. O sea, hay elementos de los que quedan partes básicas, muy poco, pero están abandonados. O sea, hay instrumentos, tenemos instrumentos para gestionar esos recursos, hacerlo visitable, incorporarlo en una zona simplemente igual con limpiar y con segar y con trazar un pequeño camino segado para poder... Ya se ha hecho una gran labor, ¿no? Porque hay que incorporar también la condición social. O sea, has puesto, no, vamos a poner un uso. No, vamos a ver qué formas de vida nos pueden aportar estos elementos que tenemos. El molino Castellanos, no sé qué tal. Igual es más interesante, esté como esté el molino o tal, el que se pueda, que haya un camino que se pueda recorrer y que le incorpore y que se pueda llegar a él, porque ahora está muy inaccesible. O sea, simplemente con operaciones
que muchas veces a las que podemos aspirar, porque estamos hablando de una cosa muy concreta al patrimonio, que son los molinos y de marea, que está muy bien porque además una de sus grandes cualidades son la condición paisajística. Son elementos que tienen una calidad, por estrategia casi orográfica, ¿no? Pues tiene una calidad paisajística en los lugares donde están, pues notable. Entonces creo que simplemente ese poder llegar a ellos pues puede ser una estrategia muy, muy importante para atacar el problema, ¿no? Hola. A mí lo que me ha parecido, y voy a alejar un poco el punto de vista, es un potencial enorme en cuanto al concepto de red que existe con estas estructuras, dentro de la cual seguramente hoy en día ya encontraríamos elementos muy transformados, algunos en usos diferentes, otros ruinas, pero que justamente el potencial, esa existencia de la red, forma parte seguramente de la potencia de la organización de una rehabilitación que creara su propio camino. Es decir, estábamos hablando de vincularlo al Camino de Santiago, cuando el Camino de los Molinos de Mareas puede tener un sentido en sí mismo por varios países de Europa. Es decir, puede ser hasta una iniciativa transnacional si se hiciera de un modo interesante y correcto. Entonces, creo que ese potencial puede ser parte del camino para encontrar algunas soluciones a esto, independientemente de titularidades y demás, que eso seguramente será un mundo muy complejo. Pero creo que y dentro de esa red es verdad que puede caber todo. Y yo comparto también la idea de que la ruina en sí misma es importante, pero algunos seguramente molinos se prestan a un uso muy fácilmente también, con lo cual tampoco privar de esa experiencia o aportar esa experiencia puede ser descartable. Simplemente era hablar de ese concepto. Bueno, pues yo voy a hacer la intervención intermedia. Por un lado, entiendo lo que dice Domingo de la Ruina. Es verdad que me gustan las intervenciones que mantienen la ruina, pero yo sí creo que el futuro de la mayoría de las ruinas tiene que ser utilizarse porque es la forma en la que sí entiendo que se conservan. Pero lo que sí que me ha llamado mucho la atención, aunque menos cuando te has defendido como un valiente, que además sé que lo eres y que además eres muy echado para adelante, lo que sí me ha sorprendido es que cuando le das tanta importancia a la proporción, por ejemplo, hablas del 1:1, el 1:3, es que en la altura te vas mucho. Entonces yo ahí sí sería lo que me parece que a lo mejor hay que darle una vuelta, que por un lado la verdad es que claro, cuando haces un buen edificio en el que casi el molino se queda como basamento, pues es una intervención preciosa. O sea, y te felicito porque las imágenes son muy bonitas. Lo que yo ya no estoy tan segura es si eso como criterio de intervención yo lo apoyaría tal cual. Sabes que a lo mejor también hay que hacer en Castellanos que habría o sea, Castellanos es un molino precioso que es una pena que no se haga algo. Yo creo que a todos los que vamos nos encantaría hacer algo. Yo lo que sí no sé es si me atrevería a meterle 2 plantas con esa potencia, ¿sabes? En cambio sí que te podría entrar una intervención más pequeñita, porque hay una pregunta muy importante cuando tú quieres intervenir en un molino, es cómo convences de que ese es el mejor sitio para hacer algo. Porque en el fondo es un sitio difícil, un sitio que tiene muchas cosas que hay que tener en cuenta. Claro, si además tú demuestras que lo que hay te sirve un quinto, es más difícil de convencer que si te sirve cuarto y mitad, no sé, algo así. Pero vamos, de todas maneras, la verdad es que las intervenciones que proponen son muy bonitas y de un valor que yo confieso no tener. Bueno, Buenas, César. Un placer, la verdad. Felicidades. Un trabajo muy bueno. Yo, sin entrar mucho en polémica con el resto de las opiniones, a mí me parece muy interesante y creo que la mejor forma de poner en valor estos molinos es dándoles un uso. O sea, esas construcciones nacieron como una herramienta y me parecería muy interesante que siguiesen siendo una herramienta para la sociedad. Más allá de esto, tengo un par de preguntas concretas y es: ¿la propiedad de estos molinos es propiedad pública? Antes mencionaste que había una familia que había comprado un molino.
Sí, bueno, ahí está muy... hay de todo. Ahí la mayor parte son privados, herencias de familias y demás, y en algún caso yo creo que pertenecen a algún ayuntamiento, pero vamos, mayormente privados. Y relacionado con esta pregunta, preguntarte si, que creo que sí, pero no lo sé con certeza, si has propuesto estas intervenciones a diferentes ayuntamientos, Sí, ¿y cuál ha sido hombre, la respuesta en ese caso? Yo cuando hice esto fui con los paneles como puerta por puerta llamando, oye, que esto podéis hacer algo aquí realmente. Lo que pasa que el principal, bueno, uno de los problemas era la propiedad, otro era el dinero. La inversión que hay que hacer en ello, ¿no? Y de dónde sale ese dinero, ¿no? Yo creo que, bueno, tú, Mar, participaste, ¿no? Santolaja, al final esto viene de unos fondos europeos, ¿no? Para rehabilitación. No es tan obvio ni tan fácil que conseguirlos, entiendo, y costó sacarlo o poner en marcha toda la maquinaria, pero por supuesto que claro que es una actuación, no esta, sino cualquier actuación de puesta en valor de los molinos que se debería intentar por lo menos recuperar, ¿no? Que me consta, vamos, que se están haciendo esfuerzos, pero que no es tan fácil, parece ser. Ya. Y luego ya una última, y esta ya es curiosidad, que igual se aleja un poco de los propios molinos de mareas de patrimonio que tenemos. Y es, bueno, yo tuve la suerte, como sabes, de estar unos meses en Holanda, y en Holanda está todo el tema de los molinos, que tenían un uso totalmente diferente, pero que regulaban también el nivel de... O sea, realmente los molinos se activaban con el viento y servían para regular los niveles del agua de las llanuras y tal. Entonces, yo sí que he leído alguna vez que se están planteando incluso retomar este tipo de sistemas para la afección por el cambio climático de la subida de nivel del mar. Entonces, no sé si tú, como estás metido en este tema, has investigado algo o tienes algo de conocimiento sobre esto. Pues no, ahí me pillas. Vale, vale. Pero bueno, el cambio, mira, en este caso el cambio climático igual hacía que fuese más el rendimiento aumentase, ¿no? de estos molinos, pero bueno, no sé, no tengo constancia. Y bueno, nada, que no te he contestado, Mar, que gracias por lo de antes. Y sí, claro, la propuesta son un poco quizás radicales y no, o sea, sí que es verdad que, claro, que en esa proporción no, pues la rompo directamente. Pero bueno, está para discutirlo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que esto funcione? Pues sí que tienes razón, que en el momento en el que dejas la ruina y el edificio acaba teniendo más carácter o más importancia que la ruina en sí, pues igual estamos haciendo mal las cosas. Pero bueno, eran unas imágenes que sí que igual los materiales se pueden cambiar, bueno, que podría mejorar muchos aspectos, pero es más el hecho en sí bueno, esto comentaba Torrado, que es darle un uso a ese elemento y a esa ruina y que la gente tuviese una opción para ir y disfrutar de esa ruina más allá del mero hecho de estar y verlo, ¿no? Que tuviese un plus. Pero bueno, no sé si aquí, no sé si hay gente o no, me tendrían que llegar cosas, ¿no? Si alguien quiere hablar o lo que sea. Vacío, nadie quiere hablar. Bueno, pues... ¿Eh? Preguntas. Vale, bueno, pues... ¿Está? Ah. Esas las fichas, bueno, gracias por la exposición. Las fichas de catalogación. Que gracias por la exposición y que te quería preguntar, ¿las fichas de catalogación las podemos consultar en algún sitio para
Pues estas forman parte de la tesina que está colgada en la Universidad de Barcelona. O sea, en el repositorio, ¿vale? Sí, pero vamos, que las puedo poner la tesina la puedo poner a disposición, vamos, del colegio, ¿no? Román, o no sé cuál es la gestión, pero vamos. Y otra cosa, no sé si lo he visto bien, pero cuando los has listado, he creído ver que el de San Juan de la Canal, que no parece tener un mal estado de conservación, es el más antiguo de todos los que has catalogado en la cornisa norte. Es que había mucha controversia con el de San Juan de la Canal y había, bueno, algunos de los datos que se encontraban, sí. Me parece que he visto 800. Sí. Fue bueno, primero yo creo. No estaba muy claro el San Juan de la Canal, sí, 857. Esto, bueno, en el molino había muchas dudas sobre la antigüedad de este molino, el origen del molino en el año 857, el Ayuntamiento de Santa Cruz, sin embargo, lo tiene catalogado en el siglo XV. No se ha podido comprobar. De hecho, bueno, una de las actuaciones que se planteaba era realizar un estudio histórico-arqueológico de este molino, pero bueno, quedó un poco ahí en la nada. Sí, está. En la ría del Joyel, por ejemplo, en el de Santa Olaja, está claro que había otro que está enterrado, que hay unos vestigios que parece que fue anterior, entonces después de ese, con lo cual a veces lo que no está muy claro, porque incluso encuentras datos de que en tal ría hay un molino, pero no se sabe muy bien si el que te encuentras es el descrito otro un poco posterior o una ampliación del anterior, a veces no está muy claro. No sé, en el de San Juan de la Canal no tengo ni idea. Nosotros hicimos un inventario que debe tener el Gobierno de Cantabria. Es esa bueno, digo así como más sobresaliente, esa pretensión de la energía y de poner y de reutilizar y meter un ingenio hidráulico actual y que sea autosuficiente, no sé qué. Me parece que choca con... O sea, aparentemente unido a eso es volver a reflotar el movimiento de aguas. Y yo creo que eso ahora mismo sería posiblemente, en muchos de los casos, sería una equivocación. O sea, porque estaríamos volviendo a perder zonas como de marisma y de afección mareal, poniendo ahí unas barreras y haciendo un uso que ahora mismo recuperar no veo a cuento, y tampoco veo a cuento ponerle ahora a estos elementos a sacar energía. Me parece una cosa testimonial que no sé, bueno, quiero decir que sobre todo por la afección medioambiental. Claro, no, a ver, en realidad el tema de la energía maremotriz, claro, tiene sus desventajas. Entre ellas está la paisajística, ¿no? Pero resulta que es que los molinos ya están implantados ahí, el edificio ya está, el dique ya está en mejor o peor estado. O sea, la intervención en este caso paisajística no sería un problema. Bueno, claro, pues ahí está la consolidación de esa ruina. Y, por ejemplo, en el de Castellanos, el dique está prácticamente, tú el acceso lo tienes hasta allí, ¿no? Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Hasta qué punto intervenir o no. Y si tiene sentido, ¿tú crees que no tiene sentido intervenir, o sea, aprovechar la energía maremotriz para recuperar el uso inicial, el primogenio que tenían estos molinos, y que esa transformación de la energía en lugar de la molienda, que era antigua, que pudiera ser pues, para cualquier otra, para que el edificio fuese autosuficiente? Es una oportunidad, yo creo, para
para hacer una rehabilitación realmente eficiente con las condiciones existentes del lugar, sin inventar. ¿Que ve un problema? Sí, que en esos estanques del paso del tiempo, hoy en día se ha creado lodos, han perdido profundidad y se ha generado una biodiversidad que habría que estudiarlo muy bien para ver cuánto conviene o no sacrificar parte de esa biodiversidad o asumir que el estanque va a medir menos y que va a tener un rendimiento menor. Eso sería ya en una siguiente fase estudiarlo más detenidamente y eso también se miró en su día con la Universidad de Cantabria, pero claro, como todo eso implica dinero, hay que hacer ese estudio Muy bien planteada, porque lo que hubo es una recuperación había unos rellenos que ya eran agrícolas y lo que han hecho es volver a una recuperación de la marisma, porque en gran medida todos nuestros estuarios y litorales lo que han sido es históricamente ocupados. O sea, hemos rellenado mucha parte, sobre todo de las zonas de marisma. Y entonces pues ahí había una recuperación, entonces me parecía muy bien, porque en esa recuperación pues se volvía otra vez a la parte histórica del Burino, bueno, me parecía, pero ahora digamos zonas que son marismas, para volverlas a tal, bueno. No, no me dejas silenciar. Y otro comentario es que si no invertimos en ruinas, cuando queramos hacer alguna de esas cosas que tú planteas, no van a estar allí. Bueno, que el primer paso. Patrimonio es un concepto muy contemporáneo, o sea, no es algo que haya existido siempre en absoluto. La ruina era un estado decrépito y por lo tanto arruinado y por lo tanto lamentable. Sin embargo, ahora vemos las ruinas con un valor añadido, y además unido también a que la capacidad de transformación que hemos adquirido como sociedad y como individuos y como profesión, pues es enorme. Es enorme. Entonces tenemos que, es igual que cuando se construye la bomba atómica, pues tienes que tener unos elementos de control para no actuar, bueno, digo la bomba atómica, yo qué sé, cualquier cosa, como la Primera Guerra Mundial, pero necesitamos también ser más conscientes de nuestra capacidad de transformación, que en la mayoría de las veces es irreversible. De manera estratégica, evidentemente de que creo que actuar de esa manera siempre tiene que ser muy excepcional, porque tampoco tenemos tantos apetitosos, digamos, en el sentido tal, ¿no? Pero que tenemos que partir de no perder lo que ahora existe, ¿no? Y que un siglo pasa rápido, y 50 años o 20 años, y en las últimas décadas se han perdido muchas de estas cosas. Las fotos, ya hay historia fotográfica de las cosas y somos conscientes de que el tiempo pasa nuestra, y la idea es cambiar eso, que el tiempo juega a nuestro favor, y juega a nuestro favor en principio cuando somos capaces. Nuestra mayor capacidad de acción es cambiar la actitud de la sociedad, que la sociedad tiene hacia estos objetos. Eso es la verdadera transformación. Está casi en el estado que esté. Si aunque esté ruinoso, si hay aprecio, es la fórmula ya está trabajando el patrimonio. Has construido el aprecio. Pues sí, si no hay más intervenciones, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los remotos que nos han seguido y por el interesante debate que ha habido después de la intervención. Hasta la próxima. Adiós.
es que ahora empezaba el lío. Ahora empezaba el lío. Sí. Una cosa es el inventario y a partir de ahí tenemos que Claro. de qué es la legislación. Por ello, y ahí está la arquitectura.